De Televisa en Ciudad de México, muy pero muy buenos días. Hoy es miércoles 24 de junio, así arrancamos. Despierta. Y así le presentamos el estado del tiempo. Parecía nieve, qué impresión. Sí. El granizo allá en la Sierra de Querétaro. En Campeche también se registraron lluvias de leves. Bueno, y hablando de Trump, ayer estuvo en Arizona, supervisó la construcción de su muro fronterizo. Ahí adelantó que el presidente López Obrador muy pronto irá a la Casa Blanca. Nos lo cuenta Ariel Muzazos. Bueno, vamos a la pausa, pero más adelante liberan en Guanajuato a 10. En Despierta le platicamos de la masacre de 15 personas en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Este es el testimonio de una sobreviviente. En Guanajuato inició la audiencia de la mamá, la hermana y la presunta pareja sentimental de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, el líder, usted seguramente lo sabe muy bien, del cártel de Santa Rosa de Lima. Se le señala como operadoras financieras de esta organización criminal. Semáforo rojo, Toño y Anselmo siguen en casa como se debe. Nosotros platicamos de deportes e iniciamos con Ilverin, el Chucky Lozano. Vamos a la pausa, pero más adelante un video muy bonito de los ministros en sesión virtual en la Corte. Ahora sí que un clásico llegó con ellos. Volvemos. Por cierto, es ahora un buen momento para recordar que las autoridades desde el 85, con mucha más fuerza desde el 2017, nos han dicho que tengamos un kit de emergencia con copias de todos los documentos importantes, etcétera, etcétera. Y ahora, durante los próximos meses, durante los próximos años, considerando que vivimos gran parte de los mexicanos en zonas sísmicas, pues tener mascarillas y lo que necesitamos para salir de casa en medio de esta contingencia y trabajar de casa, desde casa, pues vestidos, ¿no? Para poder salir. Y los que siguen trabajando desde casa, y sí, bien, pasaste en las mejores familias. Las 7, el resumen. Vaya susto ayer a las 10 de la mañana con 29 minutos. El saldo, 6 muertos, 6 heridos, daños en edificios, caminos, casas y derrumbes carreteros. Esto es lo que... Ya le decíamos, en Huatulco fue precisamente a 12 kilómetros al sureste de Crucecita el epicentro de este sismo que afortunadamente tuvo daños menores. Desde luego, las 6 vidas que se perdieron. Vamos hasta allá con Jorge Morales. Jorge, muy buenos días. Bueno, estamos de regreso y seguimos en el tema del sismo, porque el presidente López Obrador, quien por cierto está hablando en su conferencia mañana, y el sismo de ayer sí terminó de dañar varios edificios que habían quedado muy tocados, muy resentidos con los temblores de septiembre del 2017. Uno de ellos es este, en la zona de Vallejo Lindavista, que lamentablemente es inhabitable y con esto muchas familias se quedan sin dónde vivir. De milagro, hay que decirlo, no se cayó ayer por la mañana. Vaya situación esta, nos piden que nos quedemos en casa y estas familias se quedaron sin casa. Y vamos precisamente hasta este edificio marcado con el número 52 de la unidad habitacional Lindavista Vallejo. Ahí estás tú, Mario Torres. Y entonces hablamos, como todos los días, del balance actualizado de la Secretaría de Salud de COVID-19 en México, con un, nuevo máximo histórico de contagios reportados en un día desde que se confirmó el primer caso en México. 2 o 3 años, entonces. Y las cifras y el comportamiento de la epidemia del coronavirus siguen en ascenso en México. Le decía, las últimas 24 horas tuvieron otro récord de contagios. Y sí, desde que terminó la Jornada Nacional de la Sana Distancia y empezó esta nueva etapa de normalidad, el 1 de junio fue esto, se han registrado las 3 semanas con más contagios. En la primera semana de la nueva normalidad, del 1 al 7 de junio, se reportaron 26,439 contagios. En la segunda semana de la nueva normalidad, del 8 al 14 de junio, hubo 29,734 contagios. Y en la tercera semana, la de la nueva normalidad última que vivimos, la pasada, del 15 al 21 de junio, la Secretaría de Salud reportó 33,708 contagios. En lo que va de la cuarta semana de esta nueva normalidad, 22 y 23 de junio, se han reportado 10,825 contagios. Pero esto es en 2 días, los que se acumulen hoy, el jueves, el viernes y el fin de semana. En lo que se refiere a defunciones, del 1 de junio al 23 de junio, la Secretaría de Salud reportó 13,210 por COVID-19. Está aquí ya el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Le haremos una entrevista sobre todas las cifras, sobre todos los daños, sobre todas las consecuencias de la pandemia en México. Pero son las 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a ver qué es noticia hasta el momento en el resumen.
7 de la mañana con 32 minutos, semáforo rojo, Capitán Archie sigue en casa, pero así le presentamos el estado del tiempo. Está en la mesa de Despierta y se lo agradecemos muchísimo. Secretario, hay gráficas en comparación de México con otros países, con los apoyos y con las medidas de contención ante la crisis sanitaria, y pues se habla de muy pocos apoyos, es decir, las gráficas de México. Hasta antes de eso yo estaba... Una propuesta que se ha puesto en marcha en países como España, incluso se presentó ante Naciones Unidas la semana pasada por el gobierno español. ¿Existirían en México los recursos suficientes para este salario vital de emergencia? No. Bueno, desde aquí nos vamos a la casa de René Delgado porque se nos acaba el tiempo. Miércoles de análisis. René, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya casi vas al aire, Paola Rojas. ¿De qué va el programa hoy? Buenos días, Pau. ¿Cómo está? Ah, qué bien, ahí estaremos. Gracias, Pau. Vamos hasta Palacio Nacional rapidísimo contigo. Sector, 46 millones de mexicanos, habíamos dicho 22. 46. Sintieron el temblor. Bueno, el resumen.